Sobre la eternidad del mundo. Historia de la filosofía medieval. El siglo XIII, llamado por algunos el siglo de oro de la escolástica, está caracterizado por la influencia del entero corpus aristotélico, que a comienzos del siglo empieza a ser conocido en traducción latina. Después de una serie de viajes por buena parte del mundo, los escritos de Aristóteles empiezan a ser conocidos en universidades a partir de marzo de 1255, en la Universidad de París, y se hace obligatorio el estudio de los escritos aristotélicos en la Facultad de Artes Liberales. Muchos filósofos y teólogos debaten y discuten el tema de la eternidad del mundo, entre ellos Boecio de Dacia, San Buenaventura, Alberto Magno y San Tomás de Aquino, de quien vamos a tratar ahora. La eternidad del mundo data entre 1270 y 1271. Santo Tomás lo que quiere hacer es mostrar cómo se puede seguir utilizando a Aristóteles sin renunciar a la fe católica y sin renunciar, claro, a Aristóteles. Ese es el contexto al respecto de la obra, que gira en torno a la obra, algunos datos, puntos importantes, ¿no? El tratado en sí, ¿no? ¿Qué empieza? El tratado empieza con el planteamiento de un problema como la estructura de cada cuestión. Aristóteles tiene un planteamiento para las cuestiones, un orden, y este orden lo también ha aprendido de su admiración por Aristóteles. Parte del planteamiento del problema, rationes contra, rationes pro, el respondeo, refutación de las rationes contra, pero en el caso de este opúsculo es distinto, le llama una cuestión sui generis. Empieza de la siguiente manera: supuesto conforme a la fe católica que el mundo tuvo comienzo de duración, ha surgido la duda de si pudiera existir siempre. Estamos todos de acuerdo que, como dice la fe católica, el mundo empezó a existir de la nada, mediante un acto de creación, dice el filósofo, pero algunos, o sea, los adversarios, han hecho surgir la duda de que si pudiera haber existido siempre. Tenemos que analizar el problema, ver las razones de los que sostienen esta tesis y encontrar una solución. Lo primero que hay que hacer entonces es centrar exactamente cuál es el problema. Desde aquí empieza una serie de divisiones, un árbol que le permitirá a San Tomás de Aquino llegar al nudo del problema. Esta es una primera división, una primera parte, donde va a hablar dos aspectos importantísimos, con lo cual él está haciendo un razonamiento acerca del tema. En la primera división, si el mundo hubiese existido siempre, podría haberlo sido creado por Dios o no creado por él. Ahora bien, pensar que sea eterno y no hecho por Dios sería un error abominable no solo en la fe, sino también entre los filósofos, porque se admite universalmente, los filósofos también lo admiten, que todo lo que existe tiene que ser causado por aquel que existe en grado máximo y más verdadero. Entonces rechaza la primera hipótesis, porque sería un error abominable pensar que hay algo eterno y que no haya sido creado por Dios. En la segunda hipótesis va a hablar, ¿no?, de un mundo eterno creado por Dios. Lo va a aceptar. El mundo necesariamente tiene que ser creado por Dios. Si alguien dijera que esto es imposible, lo diría por dos razones. O bien porque Dios no pudo ser algo que haya existido siempre, o bien porque esto no pudo ser hecho, aunque Dios pudiese hacerlo. Es fácil rechazar la primera de estas dos hipótesis, porque choca con el principio de la omnipotencia divina. Queda pues la segunda, y si se dijera que esto, que sea hecho algo eterno, no puede hacerse, esto no puede entenderse más que de dos modos, no habla, ¿no? La primera va a ser rechazada por la omnipotencia divina. Dios no pudo hacer algo que haya existido siempre, Dios lo puede todo. Dios no lo hizo a pesar que lo puede hacer. Nos dice que hay dos posibilidades, dos modos por desaparición de la potencia pasiva o por incompatibilidad de los conceptos. En el caso del primer modo, o sea, por desaparición de la potencia pasiva, la argumentación es esta: del ángel a cuya existencia no procede alguna potencia pasiva, se puede decir que no puede ser hecho antes de que sea hecho, y sin embargo, Dios podía ser el ángel porque lo hizo. Entonces, del causado no se puede decir que haya existido siempre, es decir, antes de la creación divina, porque se admitiría así una eterna existencia de la potencia pasiva, lo cual es herético. Y sin embargo, añade Santo Tomás, esto no prueba que Dios no puede hacer algo que sea siempre ente.
Del segundo modo, se dice que no se puede hacer algo por incompatibilidad de los conceptos, como no puede darse que afirmación y negación sean simultáneamente verdaderas, aunque algunos teólogos hayan afirmado que Dios puede producir también realidades contradictorias. Hay que examinar entonces si hay incompatibilidad de estas dos afirmaciones, que algo haya sido creado por Dios y sin embargo haya existido siempre. En esto, por tanto, consiste toda la cuestión: si el ser creado por Dios en cuanto a toda sustancia y no tener principio de duración se contradicen entre sí o no. Esta es la pregunta que introduce la verdadera cuestión. El problema fundamental del tratado es si hay incompatibilidad conceptual entre el ser creado y el haber existido siempre. Voy a plantear una solución, Santo Tomás, al respecto. Aquí empieza ya la segunda parte del tratado, mejor dicho, el tratado en sentido más propio. Resolver el problema que le permitirá a Santo Tomás contestar la pregunta inicial del tratado: si el mundo ha podido existir siempre, sin que esto produzca incompatibilidad conceptual con el acto de creación. La solución que nos viene enseguida, nos propone una solución. En este caso nos dice que no se contradigan mutuamente, se muestra así: o porque es preciso que la causa agente proceda a su efecto en duración, o porque es preciso que el que no existir preceda en duración, el ser, porque se dice que lo creado por Dios se hace de la nada. Veamos, en primer lugar nos dice: no es necesario que la causa agente preceda a su efecto en la duración. Ninguna causa que produce ese efecto instantáneamente precede en duración necesariamente a su efecto, y Dios produce su efecto instantáneamente y no a través de un movimiento. Esto es evidente en el caso del sol y la iluminación, pero también puede probarse mediante la razón. De la siguiente manera: cuando se afirma que una cosa existe, se afirma también que su principio de acción existe. Cuando empieza a existir el fuego, pues calienta, pero en las operaciones súbitas, al mismo tiempo, incluso el principio y su fin es el mismo, como en todos los indivisibles. Entonces, en cualquier instante en que se afirma que un agente está produciendo súbitamente ese efecto, puede afirmar el término de su acción, y si el término de la acción es simultáneo con lo producido, entonces no causa contradicción al afirmar que la causa que produce súbitamente ese efecto no precede en duración a lo causado por ella. En cambio, si repugna en las causas que producen efectos mediante movimiento, donde es necesario que el principio del movimiento preceda a su fin. Nos habla también de 4 argumentaciones. En primer lugar, nos va a hablar de 4 argumentaciones que muestran la no necesidad de que una causa proceda a su efecto en duración. La primera argumentación: que a todo puede decirse necesario que la voluntad precede en duración a su efecto, a no ser que actúe por deliberación, lo cual no puede decirse de Dios. Se habla del entendimiento. Que dado que la causa que produce la totalidad de la sustancia tiene más poder de la causa que produce la forma, porque no produce sacando de la potencia de la materia, y un agente que produce solo la forma puede que su producción esté siempre que él esté presente, como es en el caso del sol y la luz. Entonces queda claro que Dios, que es eterno y que produce totalidad de la sustancia y de la cosa, puede hacer que su... Continuando con las 4 argumentaciones, nos va a hablar al respecto que si poniendo en un instante una causa no puede ser puesta al mismo instante ese efecto porque le falta algo para estar completa, en cambio 2 no le falta nada para estar completa, entonces lo causado por él ser puesto siempre que él ha sido puesto y no tiene que proceder en duración. Cuarta y última argumentación: que como la voluntad del que quiere no disminuye en nada de su poder, especialmente en Dios, y aunque suponiendo un agente de voluntad, este sí eterno, podría ser que lo causado por él no comenzara a existir nunca. En segundo lugar, hay que ver si repugna al entendimiento que algo creado exista siempre, dado que es necesario que su no ser precede en duración, como está escrito que fue hecho de la nada. Para contestar a este segundo, a este segundo punto de la cuestión, Santo Tomás se apoya primero en San Anselmo de Canterbury, en su monologio, ¿no? Él sostiene que se dice que algo está hecho de la nada cuando se entiende que ciertamente ha sido hecho, pero no se entiende por dónde.
como cuando un hombre entristecido, sin motivación bien reconocida, se dice que está triste por nada, pero está triste. Entonces, que Dios haya creado las cosas de la nada significa que las ha hecho no a partir de algo. Aunque se admitiera que la creación de la nada quiere significar una creación post-nihil, sigue Tomás aquel post significa sin duda que hay una orden en la creación, pero que esta orden podría ser una orden natural en el caso de las criaturas, ¿no? Y nos habla acerca en esta opinión de él suya, si no lo recibiera al respecto, opinión que le permite contestar a Buenaventura, al cual parece un absurdo la noción de criatura eterna, porque en ella habría una simultaneidad entre ser y no ser. No hay contradicción entre el ser creado y el ser eterno. Esta es una conclusión a la que llega Santo Tomás después de haber contestado a todas las posibles objeciones. Ahora, para fortalecer esta conclusión, utiliza una argumentación más. Es extraño que muchos ilustres filósofos no hayan visto esta incompatibilidad. Si la hay. Agustín, por ejemplo, nunca habló de esta incompatibilidad. Y hablando de los platónicos en el libro 10, capítulo 31 del Civita Dei, nos explica cómo es posible que haya algo creado y sin embargo eterno. Así dicen como si el pie desde la eternidad estuviese siempre sobre el polvo, siempre estaría bajo él la huella que, sin embargo, nadie dudaría que ha sido hecha por el que pisa y que uno de ellos no es anterior al otro, aunque uno ha sido siempre por el otro. De la misma manera, el mundo creado por Dios habría podido existir desde la eternidad. También cita algunas autoridades en contra, o sea que dan su apoyo, aunque sea débil, ¿no?, a esta teoría. Juan Damasceno y Hugo de San Víctor, los cuales dicen que no puede lo creado ser coeterno con lo que crea. Lo único eterno es la omnipotencia divina, nada más. Para contestar estas razones, le resulta indispensable tomar la ayuda de Severino de Boecio, que dice en el último capítulo de su obra que algunos han interpretado mal la opinión de Platón, que el mundo no tuvo un comienzo de duración en el tiempo, y he pensado que con esto Platón quería decir que fue hecho. Nada puede ser coeterno con Dios porque Dios es eternidad inmutable, y nada de lo creado que está en el tiempo puede ser coeterno con el Creador, que está fuera del tiempo. Pero el mundo, como ya he explicado con el escrito de San Agustín, citado arriba, si no puede ser coeterno con Dios, habrá podido ser perpetuo, es decir, existir desde la eternidad, pero no como Dios.